¿Y si aquello que te asfixia por fuera es en realidad lo que te está enseñando a ser más fuerte por dentro? Esta es la historia de un árbol que se sentía perdido, pero que encontró en la ayuda mutua la fuerza para volver a florecer. En el corazón de un bosque frondoso, donde la luz del sol danzaba entre las hojas creando destellos dorados en el suelo, crecía un árbol joven, fuerte y alegre. Era joven, sí, pero su tronco ya se erguía con una firmeza admirable, como si tuviera la noble intención de abrazar el cielo. Sus ramas se extendían con generosidad, ofreciendo un refugio seguro a las aves cantoras que llenaban el aire con sus melodías. Cada mañana, el sol lo despertaba con una caricia suave, como una madre que despierta a su hijo con ternura. Y cuando llegaba la lluvia, no era un castigo, sino un abrazo fresco y purificador. El agua descendía por su corteza como caricias líquidas que le devolvían la vida, nutriendo cada una de sus raíces. El árbol se sentía pleno. Era más que madera y hojas, era un hogar, era la sombra que refrescaba al caminante, era parte vital de un ecosistema vibrante, un eslabón indispensable en el gran ciclo de la vida. Se sentía útil, amado y, sobre todo, profundamente vivo. Y aunque no podía moverse como los animales que correteaban a sus pies, su alma bailaba al ritmo del viento. Había una profunda belleza en su quietud, un propósito sagrado en su simple presencia. Los años pasaban, y él crecía con confianza, con una fe inquebrantable en la bondad del mundo. Porque cuando uno crece en tierra fértil, cuando la vida parece florecer sin esfuerzo, es fácil creer que así será siempre. Pero la vida, en su infinita sabiduría, a veces cambia de rumbo sin previo aviso. Y es precisamente en esos momentos, cuando la tormenta llega, que se pone a prueba la verdadera esencia de lo que somos. Una mañana, mientras el árbol estiraba sus ramas hacia el sol, como era su costumbre, algo extraño comenzó a suceder. Desde el suelo, sigilosas y persistentes, unas pequeñas plantas comenzaron a trepar por su tronco. Eran verdes, de apariencia delicada, casi inofensivas. Sus hojas eran delgadas, suaves, y parecían danzar también con la brisa. Al principio, el árbol no les prestó mayor atención. Quizás solo buscan un poco de luz, pensó con su habitual generosidad. Pero lo que parecía un simple acompañante pronto se convirtió en una prisión silenciosa y mortal. Aquellas enredaderas no venían a compartir, venían a dominar. Con cada día que pasaba, se enroscaban más fuerte, subían más alto, aferrándose a sus ramas con garras invisibles pero implacables. Donde antes había espacio para los nidos de las aves, ahora solo había hojas ajenas, oscuras, que robaban la luz y la vida. Y lo peor era que muchas de esas enredaderas sabían disfrazarse. No atacaban de golpe, su invasión era lenta, paciente, hambrienta. Poco a poco, el árbol empezó a perder su color vibrante. Sus hojas ya no brillaban como esmeraldas bajo el sol. Algunas de sus ramas más jóvenes se secaron, y las aves, una a una, dejaron de llegar. Su sombra ya no era tan fresca, y su espíritu, antes alegre, comenzó a marchitarse. Una tristeza profunda, como una niebla fría, lo envolvió por completo. Se preguntaba, ¿en qué momento dejé que esto me atrapara? ¿Cómo se lucha contra algo que ya se ha enredado en cada parte de tu ser? Por primera vez en su larga vida, el árbol se sintió completamente perdido. No sabía si algún día volvería a ser el mismo. No sabía si alguna vez volvería a ser un hogar. Y fue entonces, en el crepúsculo, cuando un viejo búho de ojos profundos y sabiduría antigua se posó suavemente en las ramas de un árbol vecino que aún permanecía sano. Desde allí, el búho observó en silencio al árbol herido. Notó su aura apagada, su soledad palpable, pero no se apresuró a juzgarlo. Con una voz tranquila y grave, que parecía el murmullo del propio bosque, preguntó, ¿qué te sucede, hermano? Te veo más gris que un cielo de invierno.
El árbol dudó un instante, avergonzado de su debilidad, pero la necesidad de hablar era más fuerte. Las enredaderas, susurró, me están quitando todo. Antes era fuerte y estaba lleno de vida. Ahora solo siento que me marchito por dentro. No puedo moverme, no puedo huir. No sé qué hacer. El búho giró su cabeza casi por completo, con una calma milenaria, y respondió, a veces, la vida nos da raíces tan profundas que no podemos huir de los problemas, pero no nos da cadenas para que nos rindamos a ellos. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue la fuerza que eres por dentro. Si algo te asfixia, no te rindas. Piensa. Resiste. Busca. Toda trampa tiene una salida, una grieta por donde se filtra la luz. A veces, solo hay que aprender a mirar de una forma distinta. El árbol guardó silencio, meditando en aquellas palabras. El búho extendió sus majestuosas alas y, antes de desaparecer en la noche, añadió, esta noche, piensa. Pregúntate no por qué te pasó esto, sino qué puedes hacer ahora. Y se fue, perdiéndose en la penumbra como un fantasma sabio. Esa noche fue diferente. Por primera vez en semanas, el árbol sintió una pequeña chispa cálida en su interior. Aún no era fuerza, pero era algo mucho más valioso, era esperanza. No sabía cómo, pero algo dentro de él, una antigua y poderosa voluntad de vivir, decidió no dejarse vencer. Pasaron los días. Algunas ramas seguían atrapadas, pero en lo más alto, aún quedaba un pequeño espacio libre, una copa que no había sido tocada por las enredaderas. El árbol alzó su mirada interior hacia ese rincón de luz y, por primera vez, no pensó en lo que estaba perdiendo, sino en lo que aún le quedaba. Todavía hay vida aquí, se dijo con una nueva determinación. Mientras tenga aunque sea una rama libre para alcanzar el sol, hay esperanza. No puedo seguir quejándome. No voy a rendirme. Tiene que haber una solución, y la encontraré, cueste lo que cueste. Y así, el árbol dejó de lamentarse y comenzó a prepararse para la lucha. Fue allí, en una tarde gris, cuando un cuervo de plumas oscuras y mirada cansada se posó en esa única rama libre. Estaba cubierto de polvo, se notaba débil, pero su presencia no era hostil, era honesta. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó el cuervo con voz rasposa. El árbol, con una amabilidad que ni él mismo sabía que aún conservaba, respondió, eres bienvenido. Ya no muchos se acercan por aquí. ¿Te ves cansado? ¿Vienes de muy lejos? El cuervo lo miró con genuina sorpresa. No estaba acostumbrado a la amabilidad. Sí, respondió. He volado por mucho tiempo buscando un lugar donde descansar. Los árboles de donde vengo no me permiten posarme en sus ramas. Creen que traigo mala suerte. Solo tú me has ofrecido tu rama. El árbol asintió con una tristeza compartida. Yo también fui un hogar para muchos. Mis ramas eran fuertes, mi sombra abundante. Pero ahora, mira, dijo, mostrando sus ramas cubiertas de enredaderas. Ya casi no queda espacio. Me siento atrapado. El cuervo bajó la cabeza. Parece que ambos cargamos con pesos que no merecemos. Entonces, el árbol recordó las palabras del búho. Sabes, le dijo al cuervo, un sabio búho me dijo algo que no he podido olvidar, no dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Toda trampa tiene una salida si decides buscarla. Desde esa noche, he estado buscando una solución. Y aunque aún no la tengo, sé que rendirme ya no es una opción. El cuervo lo miró con un nuevo respeto. La determinación de aquel árbol herido era inspiradora. Quizás la salida esté más cerca de lo que pensamos, murmuró. De repente, una idea brillante iluminó la mente del árbol. He estado pensando.
Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Si tú me ayudas a deshacerme de estas enredaderas, yo te permitiré quedarte en mis ramas todo el tiempo que quieras. Y más que eso, hablaré con los demás árboles. Les diré quién eres de verdad, un amigo leal, para que te respeten y te den la bienvenida. Una chispa viva se encendió en los ojos del cuervo. Es una gran idea, respondió. Y de hecho, creo que conozco la solución para tu problema. En el bosque de donde vengo, conocí a unas hormigas muy especiales. Se alimentan precisamente de las hojas de las enredaderas. Son pequeñas, pero juntas son un ejército poderoso. Podrían ayudarte. La esperanza inundó al árbol. Tráelas. Diles que si vienen, también ellas tendrán un hogar seguro junto a mis raíces. Lo haré, asintió el cuervo. Volaré a buscarlas ahora mismo. Y sin perder un segundo, abrió sus alas y emprendió el vuelo, esta vez no como un fugitivo, sino como un mensajero con una misión. El cuervo voló durante días hasta llegar a su antiguo bosque, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Una sequía terrible había arrasado con todo. Los árboles estaban secos, agrietados, como esqueletos grises contra el cielo. Entre las raíces muertas, encontró a la colonia de hormigas. Estaban débiles, apenas unas 30 sobrevivientes. La sequía nos ha dejado sin nada, dijo la hormiga líder. No tenemos comida ni refugio. El cuervo, con voz serena, les contó sobre el árbol generoso. Yo tampoco tenía hogar, dijo, pero encontré a un árbol que, a pesar de estar atrapado, sigue luchando. Él necesita su ayuda, y a cambio, les ofrece un hogar y alimento abundante. Les ofrece un futuro. Las hormigas se miraron entre sí. En la voz del cuervo había una promesa de salvación. Era una oportunidad real. Un par de días después, el cuervo regresó. Sobre su lomo, firmemente sujetadas, viajaban 30 valientes hormigas. El árbol las recibió con una gratitud inmensa. Bienvenidas, dijo. Aunque estoy herido, aquí tienen un hogar. Y sin perder tiempo, el pequeño ejército comenzó a trabajar. Se desplegaron por el tronco, cortando con precisión cada hoja, cada nudo de las enredaderas. Para ellas, esa plaga no era una amenaza, era un banquete. Día tras día, mordida tras mordida, la prisión verde comenzó a desmoronarse. Con cada enredadera que caía, el árbol respiraba más libre, más vivo. La luz del sol volvió a bañar sus ramas. Las edis comenzaron a regresar, llenando el aire de nuevo con sus cantos. Su sombra volvió a ser un refugio fresco y su copa, nuevamente, un hogar vibrante. El cuervo ya no fue rechazado. Se convirtió en un símbolo de unión y coraje, bienvenido en cada árbol del bosque. Y las hormigas construyeron un próspero hogar junto a las raíces del árbol, protegiéndolo ferozmente de cualquier nueva enredadera que osara crecer. Y así, un árbol asfixiado, un cuervo rechazado y unas hormigas perdidas, encontraron juntos algo que ninguno había logrado por sí solo, una solución real y duradera. Demostraron que a veces, nuestras mayores heridas pueden convertirse en puentes para conectar con otros. A veces, los problemas llegan sin avisar. Se enredan en nuestra vida y nos hacen creer que todo está perdido. Pero esta historia nos recuerda que rendirse nunca es la respuesta. La verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en la valentía de buscar soluciones, de pedir ayuda y de ofrecerla. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con alguien que pueda estar pasando por un momento difícil, como un recordatorio de que la esperanza existe y que no estás solo. Juntos, siempre somos más fuertes. Recuerda, por más oscuro que parezca el bosque y más enredado que esté el camino, siempre hay una salida.
Solo debemos aprender a buscarla, a veces, con otros ojos y con un corazón dispuesto a colaborar.